Bienvenidos, queridos Ajim, queridos hermanos, a nuestra parashá número 38. Eh, bueno, como todos ya leyeron la parashá, nosotros nos damos cuenta realmente que cada parashá trae su propia energía y nosotros que hoy entendemos que es la mística hebrea, ¿sí? Entonces, aprovechamos realmente esas energías que emanan de cada parashá semanal. Iniciamos la parashá número 38, que se llama Coraj o Coraj. Está ubicada en número 16:1 al 18:32. Les voy a leer solo un texto porque nos damos cuenta que la parashá nos resulta hablando realmente de la rebelión de Corá, la rebelión de Coré, esa disputa que tenía Coré con Moshe, ¿sí? E incluso con unos de Leví también, y con 50 hombres en las cuales pues acompañaban a Coré, y uno de ellos era Leví y otro era Rubén. En nuestra parashá, lo primero que nosotros encontramos es, por ejemplo, ¿qué significa la palabra Corá? Primero, nosotros muy bien sabemos que Coré era una persona grandiosa, era una persona justa, era una persona, dice el Zohar, que era una persona rica, adinerada, estudiosa de la Torá. Wow, ya se imaginan ustedes, Coré era una persona estudiante de los conocimientos de la luz. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué rápidamente Coré cayó tan bajo? Porque él viene y se levanta en contra de Moshe. Entonces, Corá era una persona negativa, muy negativa, como también tenía el potencial de ser una persona muy positiva. Hemos dicho y hemos platicado en numerosas enseñanzas relacionado a la Torá, que realmente la Torá habla de mí, de mi persona. Cada personaje que aparece en la Torá está codificada en nuestro interior. Por lo mismo, la Torá habla de mí, de usted, de mi persona. Entonces, Corá está en nuestro interior.
Así como Coré era una persona muy negativa, también tenía esa tendencia de ser, de tener ese potencial de ser muy positivo también. Entonces, acá la pregunta es, como siempre hemos aprendido, ¿dónde yo ubico mi energía? Por ejemplo, nosotros somos luz y como somos luz, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar luz. Damos luz cuando estamos bajo la energía positiva, pero cuando nosotros no ubicamos bien esa energía donde debes estar, entonces es una energía mal ubicada. Entonces, Corá tenía esas dos energías en su interior, tanto como nosotros. Nosotros tenemos en nuestro interior la energía positiva y la energía negativa. Entonces, nosotros tenemos que ubicar bien nuestra energía. Los que estudiamos Torah tenemos que tener en claro que fuimos puestos para recibir, ¿sí? Recibir luz, fuimos puestos como receptores. O sea, nosotros somos vasijas que recibimos, pero al mismo tiempo damos. ¿Y qué es lo que vamos a dar? Es la pregunta. Entonces, el texto dice, ahora se ensoberbeció Coré, hijo de Gisar, hijo de Kehat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijo de Eliab y On, hijo de Pelet, hijo de Reubén, y se alzaron, dice, ¿contra quién? Contra Moshe, ¿sí? Junto con algunos de los hijos de Israel, 250 hombres eran jefes de la congregación, los electos de la asamblea, hombres de renombre. Entonces, para que nos demos cuenta, estos 250 hombres que estaban con Coré eran hombres también de renombre, como dice la Torah, hombres estudiosos, hombres que incluso que quizás guardaban los mandamientos del Eterno, pero fueron contaminados, fueron contagiados por Coré, y por eso fue que se levantaron en contra de Moshe para luego meter a Moshe en una disputa. Dice, mira, pues, la palabra Baikar, que significa que él era un receptor. ¿Quién era un receptor? Coraj. Coraj era un receptor. Entonces nosotros aprendemos de esto que realmente tenemos una lección muy importante de esta palabra de recepción. Ser un receptor es alguien que recibe, ¿sí? Alguien que recibe. ¿Y quién era un receptor? Era Coré.
Cuando una persona solo desea ser receptor, o sea, solo desea recibir, solo puede tener resultados negativos. ¿Por qué? Porque el hecho de ser nosotros solo receptores, lo voy a decir de esta manera, digamos, yo estudio Torah, estudio Kabbalah, estudio la mística hebrea, recibo, mi vasija está recibiendo luz del Ein Sof, luz de los mundos superiores. Pero si yo recibo y acaparo toda esa luz solo para mí, como receptor, pero no comparto esa luz, ¿qué sucede? Me vuelvo una persona egoísta, una persona negativa. ¿Por qué? Porque solo estoy pensando en mí mismo, solo pienso en mí. Y pensar solo en mí no es correcto. Claro, el mandamiento, recuerden, amados, el mandamiento dice, amar a quién dice, ama a Yud-Hei Bau-Hei. El mandamiento es amar al Eterno y amar a quién más, al prójimo, como a nosotros mismos, dice el mandamiento. Entonces quiere decir de que si yo me amo a mí mismo, entonces como ya me aprendí a amar a mí mismo, entonces puedo amar a mi prójimo. El amor a mí mismo no es egoísta, pero cuando yo hago la acción, y la acción es, me amo a mí primero, y al nivel de amor que yo me dé a mí, con este nivel con la cual yo me amo, voy a amar a mi prójimo. Ahora, el ser egoísta es el amarme a mí mismo sin amar al prójimo. Entonces, el amor a mí mismo sin compartir es una acción negativa porque eso genera negatividad y fue lo que le estaba generando a Corá. Coré lo tenía todo, pero aún así, ¿qué buscaba Coré? En una de las Biblias de Yehudá Ben, que son, que son las Biblias cabalísticas de números, habla. Dice que Coré lo que él buscaba era ser agradecido. O sea, que Moshe lo reconociera a Coré. Pero recordemos, amados hermanos, realmente nosotros tenemos que darlo todo, sin esperar nada a cambio. Esa es la mística hebrea. Esa es Kabbalah. Kabbalah es, yo doy sin esperar que alguien más me dé. Porque cuando yo doy y no espero que el otro me dé, entonces se genera esa paz interna en mi interior. Entonces, Coré quería ser reconocido por Moshe. Tanto así
que en Números 16:1 lo que está diciendo es que el significado de tomar, ¿sí?, de ser receptor, responde como tomó, o sea, tomar un consejo. Y el consejo que tomó Coré fue un consejo incorrecto para sí. Cuando hablamos que tomó un consejo incorrecto, estamos hablando de algo, sorprendente, porque miren, pues, el Midrash dice de que todo se debe a la esposa de Coré. Dice el Midrash que la esposa de Corá le dijo las siguientes palabras. Mira, le dice, mira, Moshe tiene todo el dinero. Y le dice, él dice que está construyendo el templo, pero en realidad solo quiere el dinero para sí mismo. La esposa de Corá estaba agobiando constantemente a Coré. Y está escrito, una mujer puede construir o puede destruir. Miren, amados, al final, cuando nosotros recibimos el consejo de alguien, porque lo que hizo Coré fue tomar el consejo de su esposa, de su mujer. Escuchó el consejo de su mujer. Todo lo primero que hizo Coré fue tomar ese consejo y creer de que Moshe todo lo quería para él y no le iba a dar nada a él, a Coré. Entonces, cuando dice el Zohar de que cuando nosotros estamos cerca de alguien que piensa negativamente, ¿qué va a suceder? Si yo estoy cerca de una persona que me habla palabras negativas, que me da consejos negativos, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar ese consejo. ¿Qué les quiero dar a entender yo con esto? Que si yo estoy cerca de una persona negativa, ¿cómo voy a ser yo negativo? Entonces, si la mujer, la esposa de Coré, le estaba dando consejos negativos a Coré, ¿qué sucedió? Coré accionó y tomó ese consejo, tomó esa negatividad y se contagió del negativismo, porque como decíamos anteriormente, Coré era justo, estudiaba la Torá, ¿sí? Entonces, para que nos demos cuenta que tanto usted como yo podemos estudiar Torá, pero si nos dejamos influenciar por consejos negativos de alguien más, como decíamos anteriormente, fácilmente podemos caer, amados. Podemos caer.
Recordemos, nosotros somos seres energéticos. Como hemos aprendido en mística hebrea, hoy en día, en el siglo XXI, se conoce como Kabbalah, pero en el primer siglo es mística hebrea. Hoy es Kabbalah. Entonces, como hemos aprendido en la mística hebrea o en la Kabbalah, que nosotros somos seres de luz, somos seres energéticos. Y en nosotros está la energía positiva y la energía negativa. Entonces, como somos seres de luz, nosotros tenemos que tomar la decisión donde ubicamos nuestra energía. Recordemos que más adelante se vienen cursos muy importantes para que nosotros podamos de una u otra forma equilibrar esas energías, porque son, imagínense, amados, son 10 emanaciones del infinito que se hace infinito en nuestro interior. Pero esas emanaciones o dimensiones energéticas están en nosotros. Que en la mística hebrea, en la Kabbalah, le llaman el árbol de la vida. Entonces, cada dimensión está conectada con las 22 letras hebreas. Y esas 22 letras hebreas son energías que conectan una dimensión con otra dimensión. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ubicar nuestras energías. Porque en esta vida, en la vida física, en la vida de este mundo, del mundo de Asia, de la materia, nosotros podemos caer en la negatividad, o sea, en las cáscaras, en la clipa. La clipa son las cáscaras de la negatividad, de la energía negativa, que o se puede convertir, miren pues, la energía se puede convertir en una virtud, que es una energía positiva, o en una clipa, que son las cáscaras, que son los desequilibrios. Pero cuando caemos en los desequilibrios, hay desequilibrios, por defecto, desequilibrios por defecto y desequilibrios por exceso. Entonces, caemos en esa negatividad. Por eso es muy importante, hermanos, de que nosotros, a través del estudio de la mística hebrea, de la Torá, podamos hallar ese equilibrio en nosotros. Entonces, como decía, la Torá misma dice que la mujer, escuchen pues, la mujer virtuosa edifica su casa. ¿Quién es una mujer virtuosa? Una mujer virtuosa es una mujer positiva, una mujer que le da buen consejo a su marido, una mujer que hace las cosas no con una mala gana, sino que lo hace feliz, con amor. ¿Sí? Una mujer virtuosa edifica su casa, pero una mujer que es lo contrario de virtuosa, cuando hablamos de virtuosa estamos hablando de de una energía positiva. Pero cuando hablamos de una mujer
que destruye su casa, estamos hablando de una mujer que lleva negatividad a su hogar, destruye su hogar, destruye su matrimonio. ¿Sí? Entonces, pero acá es lo que yo les decía. Acá no es tanto la parte femenina, sino es tanto cómo usted tome el mensaje. Coré pudo haber tomado y escuchado el mensaje negativo que le estaba enviando su esposa, pero no es de tanto echarle la culpa a ella, sino al final el culpable es el que hace la acción y el que accionó fue Coré. Entonces, el que toma la decisión de hacer la acción es el responsable de lo que después le viene a él, ¿sí? ¿Qué sucede cuando yo tomo una mala decisión y acciono y lo hago? El mal sobreviene sobre mí. ¿Quién sufre? La otra persona no sufre, el que sufre soy yo, a causa de mi acción, de mi accionar negativa. Así es de que entonces eh, el Talmud dice el Talmud y lo explica de la siguiente manera. Dice que Coré era bastante adinerado, como les comentaba hace un rato, bastante adinerado. Él había encontrado las abundancias de la riqueza. Ya, entonces, Coré no era, como nosotros decimos, no era un pordiosero. Él, además de que era un príncipe, porque él era alguien preparado. Él y los que estaban con él, los 250 hombres. Entonces, con encontraron las abundantes riquezas acumuladas y posteriormente ocultadas ¿por quién? Por Joseph. Joseph le quitó esa riqueza acumulada. Pero se dan cuenta. ¿Qué pasa cuando yo acumulo solo para mí, solo para mí, solo para mí? No, el dinero va a ser solo para mí. No, para él no. Aquí ya entramos con el mal de ojo, con la envidia. ¿Qué le generó la negatividad a Coré? Un mal de ojo. Empezó a tener envidia porque él pensaba, miren pues, él maquinaba en su mente y pensaba de que sí Moshe se iba a quedar con ese dinero que según le había dicho su esposa. Y él dijo, no, pues Moshe no me va a dar nada a mí, pues yo lo quiero todo. Entonces nos damos cuenta de esa parte, que el mal de ojo no es solo tenerle envidia a alguien, sino que el tener mal de ojo es el querer tener lo que la otra persona tiene. Entonces, ¿qué sucedió? Joseph le quita las riquezas a Coré, le quita las riquezas a Coré debido a su fortuna, dice, erróneamente. Se creía muy elevado y más importante que todos los demás. Ahora la pregunta es, ¿será que
usted no se ha sentido así? ¿Será que usted no se ha sentido así que se cree diferente a los demás? Que por tener lo que tiene, hace de menos a los demás. Si tiene, dele gracias al Eterno, a Yud Kei Vav Kei, y comparta lo poco que tiene con los demás. Eso fue lo que no hizo Coré. Coré parecía, como dicen en mi pueblo, parecía como asadón, solo para adentro, solo para adentro. Y ya aquí en la luz, espero que nosotros no seamos así, de que toda la luz para mí, toda la luz que el Eterno me está dando ahorita, hoy, que usted está recibiendo la parashá de Corán, que usted no diga, esa luz que sea solo para mí. Y entonces me voy a convertir, como dicen los chapines, en cebolla cabezón, ¿verdad? Entonces, no, recibamos la luz, pero compartamos la luz. No nos sintamos inferior a los demás. Todos somos iguales, todos somos luz y todos venimos del Eterno. Claro, cada quien trabaja su vida. Usted y yo tenemos que trabajar nuestra vida, tenemos que, como decimos en Kabbalah, en la mística hebrea, tenemos que hacer nuestro tikkun. No solo nuestro tikkun olam, sino que nuestra rectificación en nuestro cuerpo físico. Y esa rectificación se da cada vez que yo trabaje mi espiritualidad, trabaje mi nivel de espiritualidad, que no solo quiera crecer en mi vida personal, no, primero es que yo tengo que crecer. Usted y yo tenemos que anhelar el crecimiento espiritual en nosotros. Tenemos que elevar nuestro nivel de espiritualidad. Hay mucho que decir, amados hermanos, con lo que ya se enseñó, pues hemos captado bastante, pero para adentrarnos un poquito, miren, fíjense que Moshe, escuchen, Moshe venía de la columna de la misericordia. Él viene de la columna de la misericordia porque Moisés está ubicado en Netzach, y Netzach es la columna de la misericordia. Pero Coré estaba ubicada en la columna de Geburá, de rigor. Por eso, entre ellos dos había una disputa, ¿sí? No se ponían de acuerdo. Ellos hacían esa disputa porque querían hallar la conciliación entre ambos. Pero eso quería Moshe. El otro también, pero Coré, por ser más riguroso, no le dio la oportunidad a Moisés de poner en la mesa la discusión que tenían. Moisés le quería aclarar a Coré
por qué él estaba actuando de esa manera. Pero Coré no le dio esa chance, esa oportunidad a Moshe para solucionar esas dos partes. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vean el ejemplo. Dice que en la antigüedad existían dos rabinos. Estaba Gilel y Shammai. Uno era, los dos venían de igual manera, como Coré y Moshe. Pero cuando nosotros nos vamos a la historia cuenta de que uno era riguroso y el otro era misericordioso. ¿Y qué sucede? Entre ellos dos, entre la disputa que ellos dos tenían con la Torá, ellos llegaron a un acuerdo. Ellos lograron equilibrarse. Ellos dejaron de estar ambos en diferente extremo para unirse a la columna central, que en el árbol de las vidas es Tiferet, que es el equilibrio. Entonces, cuando vemos a Coré y a Moshe, nos damos cuenta que Coré no quiere ubicarse en la columna central, no quiere hacer el amor, no quiere hacer las paces con Moshe. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros hallamos la columna central en nosotros mismos, cuando nosotros logramos unir la columna del rigor con la columna de la bondad, de la misericordia. Cuando nosotros unimos estas dos columnas, entonces nos centramos en la columna central del equilibrio, que es el amor. ¿Cuándo nace el amor? Cuando la bondad, la misericordia se une con el juicio, se une con el rigor. Cuando ambos se unen, entonces nace la dimensión tiferética, la dimensión de Tiferet, y Tiferet representa el amor. Por eso cuando algunos dicen, cuando están en peleas, en discusiones, algunos dicen, no hombre, mejor hagamos el amor ustedes. No puedes perdonarla. Dígame. Considerar esa parte. Venga, se echar su caldito, hombre. Entonces, nosotros tenemos que hallar el equilibrio, queridos hermanos. Tenemos que hallar el equilibrio. Así de que entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos deja la parashá de Coré? Que nosotros tenemos que hacer la paz. Si habemos personas que actuamos con la energía del rigor, de la justicia, démosle chance a la bondad. No solo actuemos con rigor, sino que actuemos con bondad también.
Cuando vamos a actuar con bondad, no solo actuemos con bondad, sino que también con rigor, porque el rigor le va a poner límites a tan misericordioso que yo pueda ser. Mucha misericordia me destruyo. Mucho juicio me destruyo a mí mismo. Entonces no puede haber ni solo mucha misericordia, ni solo mucho rigor. Tenemos que aprender a combinar la misericordia, la bondad con el rigor. ¿Cuál es el límite del rigor? La misericordia. ¿Y cuál es el límite de la misericordia? El rigor. Entonces, cuando yo aprendo a, limitar ambos lados, entonces voy a estar en la columna central, que es el amor. Entonces voy a corregir a mis hijos con amor. Si los voy a corregir con Geburá, pero con amor también, ¿verdad? Si los voy a corregir con misericordia, no voy a ser alcahueta, dijo alguien, ¿verdad? No, sino, ok, con misericordia, pero no, mijo, hasta aquí nada más. Hay que poner el límite. Entonces, debemos de ponernos límites, amados hermanos, y debemos de canalizar esa energía, esas dos columnas en nosotros y ubicarnos en la columna central, que es el amor. Así de que eso aprendemos a hacer el amor con el prójimo. Primero, amémonos a nosotros mismos. Claro, el amarnos a nosotros mismos no es ser uno egoísta, porque si yo me amo a mí mismo, pero tengo que amar al prójimo, y yo lo demuestro con mis acciones. Ahora está el amor egoísta, que sí es amarme solo a mí, ¿va? Y me importa mi prójimo, ¿va? Entonces no nos equivoquemos con estas dos energías, ¿sí? Así de que entonces, amados, después de dar la enseñanza, si alguno quisiera añadir algún comentario para enriquecer la enseñanza, pues les doy el tiempo. El tiempo, levanta la manita y enciende su micrófono. Entonces, por lo visto, estamos bien. Creo que todos entendieron. Está bien, hermano, está bien. Entonces, nos vemos a la siguiente enseñanza. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom, porque ya estamos en vísperas de Shabbat. Mañana Shabbat. Al final, pues, todos los días son Shabbat, amados, porque Shabbat es hacer el bien y el bien nunca lo vamos a dejar de hacer. Ese es el sentido de Shabbat. Esa es la luz de Shabbat, que nosotros nunca nos cansemos de hacer el bien. Y el bien se hace todos los días. Así de que desde ya, Shabbat Shalom para todos y nos vemos en la siguiente parashá.